En esta oportunidad, empezando la unidad 2, trataremos el tema de los aspectos relacionados a la infección por el virus del dengue. Y como primera parte de esta unidad, abordaremos los temas de epidemiología, fisiopatología y manifestaciones clínicas del dengue. El virus del dengue es un arbovirus transmitido por el Aedes aegypti, aunque en algunas situaciones también está implicado el Aedes aegypti. Es un virus que pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus. Este género incluye a más de 70 virus agrupados específicamente por su relación serológica y por la determinación de las secuencias genómicas, y al menos 30 de estos virus pertenecientes a este género causan enfermedades en los seres humanos. Es un virus ARN monocatenario de cadena positiva que tiene antigénicamente cuatro serotipos descritos que son el dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Sin embargo, recientemente la literatura está reportando la presencia o probable existencia del quinto serotipo viral. Estructuralmente está compuesto por tres proteínas, la proteína M, la proteína E y la proteína C, y a su vez pueden codificar siete proteínas no estructurales, que son NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5. Como se muestra en la fotografía electrónica, el virus del dengue son partículas esféricas de 40 a 50 nanómetros de tamaño, y en el esquema se visualiza la configuración estructural de este virus compuesta por una parte externa llamada envoltura, la membrana, la cápside y el ARN viral de cadena positiva, la parte más central o interna. El ciclo de transmisión del dengue es eminentemente un ciclo urbano, aunque inicialmente hace muchos siglos probablemente el ciclo empezó a nivel selvático, pero en la actualidad el ciclo es eminentemente urbano debido a las características propias del vector, como es el Aedes aegypti, que básicamente tiene actividades intradomiciliarias y peridomiciliarias para poder mantener el ciclo del virus a nivel urbano. El tiempo de incubación es de 2 a 14 días, periodo de transmisión hasta 7 días y la susceptibilidad universal para todos los humanos. Todos los serotipos pueden causar enfermedad grave y mortal. La variación genética dentro de los serotipos está descrita y permite cada vez cambios que pueden derivar en nuevos serotipos en cada serotipo. La mayor virulencia y el mayor potencial epidémico depende de algunas variantes genéticas dentro de cada serotipo. Específicamente, las variantes asiáticas están relacionadas con mayor severidad y gravedad de la enfermedad. En cuanto a la historia de la epidemiología del dengue, probablemente los primeros reportes de síndrome febril compatibles de dengue se dieron en los años 1700. Posteriormente, en 1818 y 1877 se reportaron epidemias en Lima, y así, en la segunda mitad del siglo pasado, hubieron reportes de casos de dengue en un número que no superaba la centena. Este número fue controlado debido a que hubo una gran campaña de erradicación del Aedes aegypti por los casos reportados de fiebre amarilla y consecuentemente la disminución de los casos de dengue.
En 1958, el Perú recibe el certificado de la Organización Mundial de la Salud que verifica la erradicación de el Aedes aegypti en nuestro país y recién es a partir de 1984 que tenemos los reportes de la reintroducción del Aedes aegypti en las principales ciudades de la Amazonía y en 1990, consecuentemente, la explosión epidémica del dengue 1 y así sucesivamente tenemos la situación de los casos de dengue reportados en todo el país. Como ya habíamos descrito en la primera unidad, los determinantes sociales y económicos son los principales factores que facilitan la aparición de epidemias de dengue en nuestro país. Un crecimiento poblacional y urbanización no controlada ni planificada favorece la aparición de estas epidemias. En estas imágenes podemos observar las características propias de este crecimiento demográfico con insuficiente abastecimiento de agua, lo que hace que la población recolecte agua y facilite esto el crecimiento y dispersión del Aedes aegypti. Asimismo, costumbres como el de llevar flores y mantenerlas a nivel del ambiente en los cementerios facilita la aparición de los brotes del dengue. Los desafíos ya propuestos por el gobierno actual tienen bastante implicancia en el control del dengue. El agua y saneamiento son principales determinantes que favorecen la dispersión del Aedes aegypti, por consiguiente las epidemias del dengue. Es muy importante poner énfasis en este determinante para poder tener resultados en el control del dengue. Esta es una lámina del Ministerio de Salud, del Centro Nacional de Epidemiología, que evalúa el comportamiento del dengue en los últimos 3 años, que hemos tenido reporte de mayor cantidad de casos en relación a los años anteriores y este año no es la excepción. Ya tenemos muchos casos ya confirmados. Sin embargo, todavía hay un gran grupo que está en la etapa de confirmación del dengue. En esta imagen, la tendencia histórica de los casos del dengue, podemos observar el crecimiento exponencial que ha venido suscitándose en el país, así como la presentación de casos graves reportados en nuestro país, que si bien ha habido una disminución en relación a lo reportado en el año 2001, seguimos teniendo reportes de más de 100 casos anuales en los 2 últimos años. En esta imagen, la tendencia histórica de los casos del dengue, podemos observar el crecimiento exponencial que ha venido suscitándose en el país, así como la presentación de casos graves reportados en nuestro país, que si bien ha habido una disminución en relación a lo reportado en el año 2001, seguimos teniendo reportes de más de 100 casos anuales en los 2 últimos años. El reporte de casos del presente año indica que el 84% de casos de dengue reportados en el país proceden de regiones como Piura, Ica, Loreto, Ucayali, La Libertad, Ayacucho y Lambayeque. Y como se ve en este cuadro, hay regiones que todos los años reportan casos de dengue, como es el caso de Piura, Loreto y Ucayali, constituyéndose así en regiones altamente endémicas de la enfermedad. Y también ya entra en el cuadro con un gran número de reportes de casos nuevas regiones que probablemente al tener mayor número de personas susceptibles se está reportando el mayor número de casos. En esta imagen vemos la tendencia de la evolución de los casos de dengue desde su introducción en el año 1990 y cómo fueron agregándose históricamente los serotipos. Inicialmente, en el año 90, el serotipo prevalente fue el dengue 2, con sus reintroducciones posteriores del dengue 2 en 1995
el dengue 3 en el año 2001 y el dengue 4 a partir del 2008. Actualmente circulan los 4 serotipos en el país, pero con prevalencia del dengue 2 y el dengue 3. Esta tendencia de la incidencia de casos graves y letalidad por dengue del 2001 al 2012 muestra que la mayor cantidad de casos reportados con dengue grave tienen la misma evolución en letalidad del dengue, datos que como país nos ubica como los más altos en Sudamérica. En esta imagen vamos a tener presente lo que es la fisiopatología del virus en el organismo del ser humano, que va a pasar por dos etapas: un periodo de incubación de 2 a 14 días y una fase aguda o fase de enfermedad propiamente dicha. La fase de incubación se inicia con la picadura del mosquito, que probablemente va a dejar el virus a nivel dérmico, donde se activará nuestro sistema inmunológico, que a través de las células harán llegar anticuerpos para contener el virus, y lo lograrán en la mayoría de los casos, traduciéndose en infecciones asintomáticas u oligosintomáticas. En una menor cantidad de casos, el virus atravesará la barrera dérmica y producirá la activación del sistema inmunitario celular y humoral a través de los ganglios linfáticos, produciendo una primera viremia y transporte del virus a través de los monocitos a los órganos específicos, como puede ser el cerebro, el corazón, los riñones o el hígado. La afección de estos órganos o viremia mayor o secundaria también facilitarán la enfermedad del dengue propiamente dicha, lo que provocará daños estructurales como encefalopatías, hemorragias o daño funcional, lo que activará nuestro sistema inmunitario y que posteriormente generará una reacción inmune. En un gran número de casos, lo que se visualiza es el rash cutáneo que se presenta en estos casos. Tenemos varios factores que pueden explicar la presencia de casos severos del dengue, entre los cuales destacan los factores epidemiológicos, factores propios del virus y factores individuales del huésped, que van a facilitar la aparición de casos severos del dengue. El dengue es una sola enfermedad que tiene un amplio espectro clínico que va desde formas inaparentes, fiebres indiferenciadas, dengue y dengue grave. Probablemente el mayor número de casos los encontremos como formas inaparentes o fiebres indiferenciadas que explican casi el 90% de los casos de dengue, y en menor número puede desarrollarse el dengue propiamente dicho o dengue grave. La introducción de un nuevo genotipo del dengue 2 en el país, producido entre los años 2010 y 2011, ha explicado la mayor severidad de este genotipo americano-asiático, que ha duplicado las tasas de hospitalización en los primeros brotes reportados en la Amazonía peruana. La envoltura del virus del dengue, compuesta por la glicoproteína E, probablemente sea muy importante dentro de la dinámica y el ciclo del virus a nivel intracelular. Estos se ligan específicamente a los receptores celulares, por lo tanto facilitarán la entrada viral en el macrófago y las células inmunitarias del organismo, y que también permiten mecanismos de evasión del virus a la destrucción por las enzimas de los lisosomas. Por lo tanto, es muy importante entender esta glicoproteína para comprender la fisiopatología de esta enfermedad. Estudios realizados la década pasada han demostrado que a mayor carga viral, mayor severidad del dengue, como se muestra en esta curva de seguimiento de carga viral en las diferentes presentaciones clínicas,
teniendo los más altos reportes de carga viral en los casos de dengue hemorrágico y síndrome shock por dengue, configurando la clasificación que se tenía en esa oportunidad en la que se realizó en este estudio. Este estudio evidencia que los genotipos asiáticos pueden traducirse en formas más severas de enfermedad que para el seguimiento de este estudio se tradujo en mayor número de día en caída de plaquetas y mayor nivel bajo de plaquetas en los serotipos básicamente asiáticos. Los datos del estudio inmunológico realizado en el brote del 2010-2011 en la Amazonía peruana en pacientes hospitalizados con diagnóstico de dengue evidenciaron que casi el 9% de dichos pacientes llegaron a tener CD4 por debajo de 200 células por milímetro cúbico. Este dato debe ser considerado para poder explicar mejor los casos de coinfecciones. El fenómeno que explica la severidad del dengue está traducido en el fenómeno de la inmunofacilitación de la entrada viral al macrófago, que se da básicamente en pacientes que tienen infecciones secundarias y en donde los anticuerpos facilitadores de reconocimiento de los virus hacen que el virus pueda ingresar con mucha mayor facilidad sobre los macrófagos, porque tenemos receptores sensibilizados con evasión celular a nivel del macrófago y una activación del sistema inmune que se va a traducir en la liberación de gran cantidad de citocinas que al final producirán cambios a nivel endotelial, lo que facilitará la extravasación basal. En este esquema se puede visualizar con mayor facilidad cómo los anticuerpos facilitadores reconocen el virus, facilitan su ingreso a nivel del macrófago. Este macrófago activa el sistema inmunitario celular para la producción de citocinas como son el interferón gamma, la interleucina 2, el factor de necrosis tumoral alfa beta, que van a traducir a nivel del endotelio en una permeabilidad vascular con la consiguiente extravasación capilar. Asimismo, hay una activación del complemento que facilitará trastornos de coagulación que pueden explicar los cambios que se dan en los casos de dengue grave. En resumen, los cambios que evidenciamos a nivel de todos los órganos afectados por el dengue son debidos a efectos sobre el endotelio vascular que facilitan la permeabilidad y la consiguiente extravasación de líquido que se traducirá en los efectos clínicos que visualizamos al momento de explorar a los pacientes con derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico, cuadros de sangrado traducidos en hemoptisis, melena, hematemesis, hematuria, menorragia, sangrado transvaginal y algunos casos de lesión específica como la barrera hematoencefálica traducida como encefalopatía. En el esquema propuesto por Gibb sobre el curso de la enfermedad por dengue y de sus tres fases correspondientes se visualizan en el presente gráfico, que está compuesta por una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. La primera fase es denominada fase febril, en la que no es posible reconocer si el paciente evolucionará a la curación espontánea o si es apenas el comienzo del dengue grave. Está caracterizado porque el paciente presenta fiebres altas que pueden llegar a 39 y 40 grados, una duración de 7 días, enrojecimiento facial, eritema generalizado, dolor generalizado, mialgias, cefalea,
y dolor retrocular. Algunos reportes mencionan odinofagia y hiperemia faríngea y conjuntival específicamente en niños. Es muy difícil de distinguir respecto a otras enfermedades virales y en el hemograma podemos observar la disminución de los leucocitos. Algunos reportes registran el signo de Fayet, que es básicamente bradicardia no correlacionada con la fiebre de esta fase. La fase crítica de esta enfermedad está caracterizada por la desaparición de la fiebre que suele suceder entre el tercer y séptimo día de la enfermedad. Está caracterizado por el aumento de la permeabilidad capilar y el incremento del hematocrito debido a la extravasación plasmática. Este periodo de extravasación del plasma suele durar entre 24 a 48 horas y puede traducirse en complicaciones y daños a órganos específicos, asimismo con trastornos hemorrágicos, shock por extravasación severa del plasma. Al respecto, debemos tener en cuenta que el primer día febril al inicio de la fase crítica va a ser precedido por signos de alarma en los pacientes que evolucionarán a forma grave y es muy importante reconocer en esta fase crítica estos signos que nos van a permitir detectar los casos probables que pueden evolucionar a formas muy severas de la enfermedad. La tercera y última fase del dengue es denominada fase de recuperación. Está caracterizada por la reabsorción gradual del líquido extravasado. Dicho líquido retorna al compartimiento intravascular y que se traduce en mejoría del paciente. En la mitad de los casos se podría describir una erupción en la piel conocidas como islas blancas en Mar Rojo. Puede generar bradicardia y alteraciones en el electrocardiograma, básicamente de D, trastornos de repolarización y el hematocrito tiende a disminuir o a normalizarse. En algunos casos puede haber reportes de excesiva rehidratación con la consiguiente manifestación de edema pulmonar o fallas agudas cardíacas en pacientes de edad avanzada. La clasificación revisada del dengue, propuesta por la Organización Mundial de la Salud en el año 2009, subdivide al dengue en dos formas o tipos, el dengue y el dengue grave, y a su vez el dengue es subdividido en dos formas clínicas, el dengue sin signos de alarma y el dengue con signos de alarma. Con esta nueva clasificación, lo que se ha permitido es detectar a todo paciente que pueda presentar signos de alarma para tratarlos oportunamente y evitar una evolución a formas severas de la enfermedad. Esto ha permitido disminuir la mortalidad y la letalidad en diferentes países, pudiendo hablar de letalidades por debajo del 1%. Estos signos de alarma han sido ampliamente estudiados y básicamente son 7, 6 clínicos y uno laboratorial, descritas en el estudio DENCO, que es el dolor espontáneo o provocado en el abdomen mediante examen clínico, pero que tiene características de ser muy intenso, vómitos persistentes, acumulación clínica de fluidos, aunque actualmente se está considerando la acumulación imagenológica de fluidos, sangrado de mucosas, letargias, irritabilidad, hepatomegalia mayor de 2 centímetros y el signo de alarma clínico que es el aumento de hematocritos junto a la caída rápida de las plaquetas. Observemos el curso clínico de la enfermedad por dengue. Si bien la gran mayoría de casos los vamos a considerar en el subgrupo de dengue sin signos de alarma, que para nuestro país en datos registrados por el Centro Nacional de Epidemiología
reportan que es el 80% de los casos. Solo entre el 19 y 20% de los casos van a tener signos de alarma y entre el 1% se presentarán como formas graves de la enfermedad. En conclusión, esta nueva clasificación se basa en detectar los signos de alarma y estos signos son los que anunciarán que el shock que se puede presentar en pacientes con dengue es inminente. Entre las manifestaciones clínicas del dengue están el exantema, que es muy característico, en el que el paciente se encuentra rudefacto y con islas blancas. Por eso se dice que el paciente tiene exantema tipo mar rojo, con exantemas blancas, que es visualizado en las imágenes correspondientes. La primera fase es denominada fase febril, en la que no es posible reconocer si el paciente evolucionará a la curación espontánea o si es apenas el comienzo del dengue grave. Está caracterizado porque el paciente presenta fiebres altas que pueden llegar a 39 y 40 grados, una duración de 7 días, enrojecimiento facial, eritema generalizado, dolor generalizado, mialgias, cefalea y dolor retrocular. Algunos reportes mencionan odinofagia y hiperemia faríngea y conjuntival específicamente en niños. Es muy difícil de distinguir respecto a otras enfermedades virales y en el hemograma podemos observar la disminución de los leucocitos. Algunos reportes registran el signo de Fayet, que es básicamente bradicardia no correlacionada con la fiebre de esta fase. La fase crítica de esta enfermedad está caracterizada por la desaparición de la fiebre que suele suceder entre el tercer y séptimo día de la enfermedad. Está caracterizado por el aumento de la permeabilidad capilar y el incremento del hematocrito debido a la extravasación plasmática. Este periodo de extravasación del plasma suele durar entre 24 a 48 horas y puede traducirse en complicaciones y daños a órganos específicos, asimismo con trastornos hemorrágicos, shock por extravasación severa del plasma. Al respecto, debemos tener en cuenta que el primer día febril al inicio de la fase crítica va a ser precedido por signos de alarma en los pacientes que evolucionarán a forma grave y es muy importante reconocer en esta fase crítica estos signos que nos van a permitir detectar los casos probables que pueden evolucionar a formas muy severas de la enfermedad. La tercera y última fase del dengue es denominada fase de recuperación. Está caracterizada por la reabsorción gradual del líquido extravasado. Dicho líquido retorna al compartimiento intravascular y que se traduce en mejoría del paciente. En la mitad de los casos se podría describir una erupción en la piel conocidas como islas blancas en mar rojo. Puede generar bradicardia y alteraciones en el electrocardiograma, básicamente de D, trastornos de repolarización y el hematocrito tiende a disminuir o a normalizarse. En algunos casos puede haber reportes de excesiva rehidratación con la consiguiente manifestación de edema pulmonar o fallas agudas cardíacas en pacientes de edad avanzada. La clasificación revisada del dengue, propuesta por la Organización Mundial de la Salud en el año 2009, subdivide al dengue en dos formas o tipos, el dengue y el dengue grave, y a su vez el dengue es subdividido en dos formas clínicas, el dengue sin signos de alarma y el dengue con signos de alarma.
Con esta nueva clasificación, lo que se ha permitido es detectar a todo paciente que pueda presentar signos de alarma para tratarlos oportunamente y evitar una evolución a formas severas de la enfermedad. Esto ha permitido disminuir la mortalidad y la letalidad en diferentes países, pudiendo hablar de letalidades por debajo del 1%. Estos signos de alarma han sido ampliamente estudiados y básicamente son siete, seis clínicos y uno laboratorial, descritas en el estudio DENCO, que es el dolor espontáneo o provocado en el abdomen mediante examen clínico, pero que tiene características de ser muy intenso, vómitos persistentes, acumulación clínica de fluidos, aunque actualmente se está considerando la acumulación imagenológica de fluidos, sangrado de mucosas, letargias, irritabilidad, hepatomegalia mayor de 2 centímetros y el signo de alarma clínico, que es el aumento de hematocritos junto a la caída rápida de las plaquetas. Observemos el curso clínico de la enfermedad por dengue. Si bien la gran mayoría de casos los vamos a considerar en el subgrupo de dengue sin signos de alarma, que para nuestro país en datos registrados por el Centro Nacional de Epidemiología reportan que es el 80% de los casos. Solo entre el 19 y 20% de los casos van a tener signos de alarma y entre el 1% se presentarán como formas graves de la enfermedad. En conclusión, esta nueva clasificación se basa en detectar los signos de alarma y estos signos son los que anunciarán que el shock que se puede presentar en pacientes con dengue es inminente. Entre las manifestaciones clínicas del dengue están el exantema, que es muy característico, en el que el paciente se encuentra rudefacto y con islas blancas. Por eso se dice que el paciente tiene exantema tipo mar rojo, con exantemas blancas, que es visualizado en las imágenes correspondientes. El dengue también provoca el dolor muy intenso que lleva a la postración del paciente y la congestión vascular. Un paciente rudefacto con eritema probablemente producido por la fase febril de la enfermedad y que adopta posiciones antálgicas para poder soportar el dolor producido por el dengue. El espectro de manifestaciones clínicas del dengue es muy variable. Sin embargo, en este estudio sobre manifestaciones clínicas en pacientes hospitalizados, es decir, en pacientes que tenían signos de alarma y signos graves, estaba caracterizado porque el paciente presentaba una enfermedad febril con cefalea muy intensa y dolor muscular. Y hay que tener en cuenta que en gran parte de los pacientes las principales manifestaciones que se pueden observar son las digestivas, como el dolor abdominal intenso, el vómito persistente y cuadros diarreicos que son bastante frecuentes en los casos de dengue. Sin embargo, no hay que olvidar que también se viene reportando manifestaciones respiratorias como la faringitis, cuadros respiratorios altos muy similares a la influenza. Los cuadros de hemorragia se presentan en mayor frecuencia, pero probablemente son los que se van a traducir en formas más severas de la enfermedad. Este cuadro muestra la evolución de los signos y síntomas de la enfermedad del dengue en pacientes individuales hospitalizados en la Amazonía peruana. Demuestra que estos síntomas no persisten más allá de los 7 días. Entonces, al hablar del dengue, estamos hablando de una enfermedad muy aguda, cuyos síntomas no van más allá de la semana. Por lo tanto, esta información debe ser tomada en cuenta para un diagnóstico apropiado. Un clínico
traduce la caída de plaquetas como un cambio laboratorial en los pacientes por dengue. Si bien los estudios demuestran que hay tendencia a la caída de las plaquetas que se suceden generalmente entre el tercer y sexto día de la enfermedad, no es un caso laboratorial que se va a presentar en todos los casos del dengue. En este reporte el rango ha sido tan amplio que incluso pacientes con trombocitosis que también tienen casos de dengue y están relacionados a pacientes hospitalizados que presentaron signos de alarma o fueron graves. Entonces, si bien hay una tendencia a la caída de plaquetas, las plaquetas por sí mismas no van a predecir que el paciente tenga una forma grave de la enfermedad. La imagen muestra la severidad que puede producir el dengue. Se puede traducir en transvasación del líquido plasmático en zonas declives. Por ejemplo, en esta imagen el paciente tiene edema en los párpados y edema labial y que no necesariamente se debe a una dilatación porque este paciente tiene su primer tratamiento en la atención hospitalaria y ya se encuentra en esta fase. Esta situación nos está indicando signos de transvasación muy importantes que podrían traducirse en la severidad de este caso de dengue. En esta imagen se muestra el exantema y un prurito en los pacientes febriles agudos que también son muy característicos, como hemos mencionado, se presentan entre un 40 y 50% de los pacientes. Las manifestaciones hemorrágicas, principalmente la gingivorragia, que es bastante frecuente en los pacientes, que solo basta observar la cavidad oral de estos pacientes para poder evidenciar este signo de alarma. También es necesario ver hematomas en diversas partes del cuerpo que podrían traducirme en formas hemorrágicas del dengue. Si bien no son manifestaciones que se repiten con bastante frecuencia, es necesario estar atentos y evaluar constantemente la evolución de cada paciente. En esta imagen podemos observar manifestaciones hemorrágicas, epitaxis, en este caso con sangrado a nivel de las comisuras labiales, pruebas de lazo positivo, que es un equivalente hemorrágico de mucosas que básicamente se reportan en estos pacientes. Otro signo importante es la irritabilidad. También es importante considerar factores dados por el tratamiento diatrogénico provocado por un exceso en la administración de fluidos en los pacientes que pueden derivar a casos de edema pulmonar. En la imagen observamos un paciente con edema facial, signos radiográficos de congestión pulmonar y que se encontraba en el quinto día con el rash correspondiente. En este caso podemos observar borramiento de los ángulos costofrénico y cardiofrénico bilateral que es producido por la transvasación, importante en este paciente con dengue, y a nivel ecográfico podemos observar el volumen de derrame pleural. Como se puede apreciar, es muy importante solicitar estas pruebas a pacientes en los que se sospecha de extravasación plasmática. La presente imagen es el reporte de un caso de dengue neonatal y, como sabemos, los extremos de vida están predispuestos a desarrollar formas severas de la enfermedad, como es el caso de esta paciente que en el tercer día de vida empezó a presentar acúmulo de líquidos en la cavidad abdominal y pulmonar con ictericia neonatal y trastornos hematológicos severos. También es importante mencionar que en muchos niños
signos de miocarditis que pueden traducirse en formas severas de la enfermedad y que incluso con dificultad para la reposición o estabilización hemodinámica del paciente. Como se muestra en este estudio, casi el 11% de los niños evaluados presentaron cierto grado de miocarditis, las cuales fueron traducidas como bradicardia, taquicardia, supraventricular o ventricular, alteraciones de la repolarización a nivel del segmento ST o T, derrame pericárdico o disfunción ventricular encontradas en las ecografías realizadas en estos pacientes. Las complicaciones respiratorias se reportan en menos del 2% de los casos y hay que estar atentos porque las formas graves de dengue pueden conducir a estos trastornos respiratorios que se traducen en hipoxemia con gran hiperventilación compensatoria que puede desencadenar en falla respiratoria aguda. Sin embargo, estos casos son muy inusuales. Las causas de admisión a las unidades críticas de pacientes con dengue fueron básicamente las alteraciones de coagulación que se reportan en el 40% de pacientes. Sin embargo, las fallas respiratorias agudas secundarias ante un exceso de volumen administrado a pacientes con dengue fueron reportados como la segunda causa de hospitalización en las unidades críticas de los hospitales en la India, donde se reporta que un 13% de los pacientes fueron hospitalizados por esta causa. Por lo tanto, es muy importante considerar al dengue como una enfermedad que puede evolucionar a formas graves en cualesquiera de sus fases. Puede ser la fase febril, la fase crítica e inclusive la fase de recuperación por un exceso de volumen. Hay otras complicaciones que también se han visto reportadas, eh, como un compromiso neurológico, compromiso hepático, hepatitis celular muy severa que puede conducir a la muerte del paciente. Pero tenemos que estar atentos. Si bien estas formas clínicas son muy infrecuentes, debemos estar atentos ante posibles epidemias en las que podremos observar múltiples formas atípicas de la enfermedad. Bueno, es cuanto vamos a compartir en la presente sesión y veremos las formas de manejo en la siguiente sesión. Muchas gracias.